Siempre me preguntan por este tema y hoy día vamos a ver cómo poder crear nuestros propios personajes. Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Andreaga y como siempre hoy día hay un jueves de Bidding. Y hoy día vamos a ver 10 consejos para crear tus propios personajes, pero antes, gracias a Adobe Stock por hacer llegar este Bidding. Y ya sabes que puedes crear tu cuenta en Adobe Stock para generar ingresos con tus creaciones, sean ilustraciones, pack de vectores, iconos, lo que tú desees a tu estilo, sea fotos y videos de alta calidad. Así que voy a dejar el link en la descripción. Mientras más creaciones tengas en tu cuenta, más ingresos vas a poder obtener. Así que empecemos este video. El primer consejo que puedo darles es definir bien tu estilo. Pero si todavía no tienes definido ese estilo tan bien al 100%, para ello tenemos que realizar un estudio de personajes a través de referencias. Por ejemplo, como la página de Pinterest, y esto es algo que uso mucho siempre, a pesar de que ya tengo un estilo, pero siempre me gusta estar actualizándome y estudiar estos personajes a la hora de analizarlos. Lo que hago es ver muchísima inspiración y sobre todo crearme una carpeta que diga diseño de personajes y voy guardando todas esas referencias en mi carpeta para luego poder practicar con ello y hacer este estudio, sea con los bocetos en mi sketchbook. Para crear, tener en claro quién es el personaje, qué le gusta, qué es lo que hace, su vestimenta, todo eso como un primer paso. Es decir, definir todo lo que es la descripción del personaje como si tuviéramos un brief, como si tuviéramos una información para crear ya nuestro propio personaje. De esta manera es mucho mejor manejar la información desde cero y sobre todo si nosotros le estamos dando ese plus de características para ya tener nuestra propia creación. Las historias siempre nos van a inspirar, sea que hayamos escuchado de algunas películas, series de dibujos animados, por ejemplo Steven Universe, y esta es una gran alternativa para empezar una historia y a partir de ello crear al personaje. Siempre empezando con bocetos y no solo uno, sino muchos hasta encontrar el personaje indicado. Para todo es importante lo que es la paleta de color y sobre todo tener el significado de lo que es la psicología del color. Por ejemplo, tenemos el morado de lo que es la espiritualidad, la imaginación, el azul de la tranquilidad y también que lo podemos asociar con la parte del agua, lo acuático. Entonces, al tener ya toda esa información de lo que es la psicología del color o la rueda de color, podemos definir mucho mejor este personaje ya con los colores y tener todo definido. Por ejemplo, si vemos y estudiamos con detenimiento los personajes animados, veremos muchas cosas interesantes como en Dragon Ball, que el personaje de Goku está hecho con colores complementarios que son el azul y naranja. Aparte, no solo lo colocan por ser complementarios y ya, sino que antiguamente el color azul significaba el infinito, era el color de la divinidad. Y sabemos por qué pusieron a Goku con ese color. El naranja, color de la creación, felicidad, es un buen complemento para el personaje de Dragon Ball. Así que los colores no están por gusto, siempre piensen en ello, sea con el círculo cromático y la información de la psicología del color. Si a veces no tengo idea de dónde tener a este personaje y cómo crearlo, lo que hago muchas veces es tener un generador random y encuentro ahí una palabra que salió al azar, entonces a partir de todas esas palabras empiezo a construir a mi personaje y esto me ayuda muchísimo para poder lograr una buena creación. Sobre todo la palabra clave al tener en cuenta debe ser dónde se encuentra este personaje, porque esto nos va a dar pie al escenario, al ambiente de nuestro protagonista. Últimamente se ve mucho sexismo en los dibujos animados, aunque esto ya está cambiando poco a poco, es decir, los estereotipos de género, que muchas veces piensan que la mujer en el diseño de personajes debe tener ciertas curvas o el hombre debe ser recto y musculoso, pero no es así. Estamos viendo ya una serie de distintos contenidos en el dibujo animado en donde vemos que hay mujeres robustas, o si no personajes geométricos o totalmente rectos
o quizás un poquito más deformes. Y el diseño de personajes es mucho más allá de eso, es mucho más allá de los géneros. Entonces tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos que hacer cuerpos delgados, que no solamente tenemos que hacer cuerpos exactamente simétricos, no, conlleva mucho más allá. Así que no tengan solo la idea de tener el estereotipo aquí marcado, porque si no vamos a estar totalmente cerrados en el personaje que tiene que solamente ser de tal manera. Así que también esto pasa en los superhéroes. Por ejemplo, una heroína que tiene que ser súper sexy, no necesariamente es así. Podemos hacer distintos cuerpos. También pueden haber héroes que no sean musculosos, pueden haber héroes que sean robustos. Así que pues todo eso a tener en cuenta para crear nuestros propios personajes. Si bien al tener cierto estilo podemos romper las reglas por ahí, esto no implica que cuando creemos nuestro personaje no tenga una estructura de base. Es decir, para cualquier tipo de estilo siempre debe haber una estructura. Así nuestro personaje sea deforme, así no sea simétrico, si no sea asimétrico, debe tener siempre la estructura base. Y esto es componer la cabeza, los brazos o los pies, sea para monstruitos, sea para cualquier personaje que no sea un humano. Y hoy en día podemos ver mucho de ello en las grandes empresas como Cartoon Network o como Nickelodeon, que han llevado el diseño de personajes muchísimo más allá de lo que habitualmente veíamos cuando éramos infantes. Lo cierto es que no todo lo que nosotros vayamos creando le va a gustar a la gente, por eso siempre hay dibujos animados que le gusta a tal público y hay estos dibujos animados que le gusta a este otro público. Pero eso sí, lo que tenemos que tener en claro es que nuestra mente no debe estar cerrada, o sea que respetemos también los gustos tanto realistas como los no realistas, como los infantiles. Entonces tampoco no hay que criticar a ellos, sino ser libre pero respetando. Pero más que todo ello, tener en cuenta todo ahorita el mundo del diseño de personajes como está. El estudio de personajes es muy amplio y siempre vamos a tener en cuenta lo que es la variedad de distintos ojos, la variedad de narices, sean rectas, deformes, grandes, y todo ello nos va a servir mucho para poder estar definiendo las características de tal personaje antes de llevarlo al boceto. Pero no solamente nos va a servir para ello, sino nos va a servir para definir ya nuestro estilo quizás en ese momento o más adelante conforme vayamos realizando los distintos personajes que vayamos creando. Es un buen ejercicio para explorar e imaginar muchísimo más allá de todo este estudio. El reto, uno de los consejos es crear un personaje con características que jamás has hecho en tus dibujos. Es decir, para poder mantener el estilo de dibujo que manejo y explorar más allá, pues debo practicar con unos retos que me van a permitir dominar por completo mi estilo. Al crear una mujer de cuerpo robusto, piernas delgadas y sobre todo con vestimenta como de playa, porque necesito explorar más los cuerpos y al realizar este ejercicio pues no solo voy a tener a un nuevo personaje, sino vencer ese miedo de dibujo que tenía en mente por solo tener un estilo plasmado en cuerpos quizás no tan robustos y al final dominar mi propio estilo poco a poco. Cuando vamos a crear un personaje para un videojuego, normalmente tenemos que personalizarlo, sea la vestimenta, el color, el cabello, los ojos, hasta en los accesorios. Y esto me pasaba también cuando jugaba, por ejemplo, en este juego de Gumball, en donde tenían que comprar la vestimenta de mi personaje y sobre todo un accesorio que me diera poder para ganar las peleas. Y esta recomendación, y por lo que les hablo, les va a ayudar muchísimo a la hora de crear un personaje. Porque si nosotros estamos imaginándonos que vamos a crear un personaje para un videojuego, va a ser otra alternativa de facilidad y si es posible crearle algún tipo de escenario a este personaje. Y las palabras siempre van a ser preguntándonos todas las características. Así que a la hora de crear siempre los personajes tenemos que disfrutarlo, no hay que tener ese estrés a la hora de crear, porque si no el personaje no va a salir como nosotros lo vamos a esperar. Así que la alternativa de tener la idea de un videojuego para crear va a ser también
mucho más fácil de empezar a idear y meternos más en el mundo del diseño de personajes. Espero como siempre les haya servido muchísimo este video. No se olviden que voy a dejar el link en la descripción de la página de Adobe Stock para que se puedan crear una cuenta, subir sus ilustraciones, fotos de alta calidad, videos de alta calidad, sean pack de vectores, sean iconos, todo en Adobe Stock para poder generar también otros ingresos como ilustrador, como diseñador. Así que es una buena alternativa. Y ya sabes, mis cursos en Creana, como mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y muchísimas más redes sociales. Y no te olvides suscribirte, compartir, dejar el super mega like y por supuesto la sección de recomendación. Estas 3 ilustraciones me encantaron como siempre y por supuesto ya sabes, si quieres participar de la sección de recomendaciones, lo único que tienes que hacer es subir tu ilustración a Instagram con el hashtag AndreagaYouTube y ya estarás participando de esta nueva sección. Y nos vemos el próximo jueves de bien con un nuevo tema y no te olvides tus comentarios y nos vemos. Adiós.